Comenzamos con la parashá Matot y Maaseh. Esta semana nos dan un doble regalo y tenemos dos parashiot que se juntan con lo que es la terminación del libro de Bamidbar. Este libro que le llaman Números, este libro que está relacionado con toda la parte de Zeir Anpin. Estas últimas dos parashiot hacen la conclusión de lo que es el nivel de Malhut de Zeir Anpin. Es decir, vamos a ver lo que es Malhut de Zeir Anpin. Y la verdad es que tiene una enseñanza maravillosa, distinta a muchas cosas que hemos visto anteriormente. Por supuesto, sigue hablando de todos los temas dentro del discurso asociado con el tema de pureza sexual y cosas que ya sabemos, pero la parashá Matot es literalmente Yesod de Zeir Anpin y la parashá Maaseh es Malhut de Zeir Anpin. Y tiene una fuerza especial, como vamos a ver este discurso, porque es todo un tema relacionado aparentemente con un tema de las promesas y donde además pareciera de entrada que estamos hablando de un tema de machismo radical en la Torá, que si no entendemos las metáforas de las que está hablando, pues pareciera que básicamente una mujer no tiene libertad de pensamiento ni libertad de acción. Voy a mencionar un poco el contexto porque vale la pena para entenderlo. En la parashá Matot empieza, voy a leer en español, dice: y habló Moshe a los jefes de familias de los hijos de Israel diciendo: esta es la cuestión sobre la cual ha ordenado Dios. Y de aquí hay un aspecto y una clave muy importante. Dice: Ze adavar asher tziva Adonai. Ya sabemos que el vocablo ze conecta con biná. Es decir, vamos a ver algo que está relacionado con el nivel de biná, pero del enunciado siguiente. El hombre que haga una promesa ante Dios o que haga un juramento con la finalidad de prohibirse algo a sí mismo, no ha de profanar su palabra, todo lo que salga de su boca cumplirá. Y de ahí sabemos la importancia que cuando nosotros juramos algo, prometemos algo o decimos algo, debemos sí o sí cumplir nuestra palabra. Y si en algún momento hay un impedimento que se sale de nuestro control y de nuestras manos, debemos forzosamente buscar la anulación de esa promesa, ese juramento, no solamente en la parte física, en la parte humana, sino también, por eso tenemos la anulación de las promesas, lo que es el Kol Nidre, y lo hacemos en diferentes ocasiones en las fiestas para anular esas promesas, porque de romper promesas que nosotros juramentamos, dice, incluso explica algo interesante respecto al Kol Nidre, que Akadosh Baruj Hu perdona las promesas que nosotros le hicimos a él y no cumplimos, pero no perdona las promesas que se hizo de un ser humano a otro. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Cómo puede ser que un ser humano tenga un valor mayor que Dios mismo? Y es que precisamente cada ser humano es un árbol de la vida. Y cuando nosotros generamos una promesa a otro ser humano, o cuando nosotros hablamos algo a otro ser humano, esa promesa queda firme en este mundo. Dios tiene esa cualidad de poder modificar esa esencia y la podemos cancelar. Pero de ahí que queda una responsabilidad tremenda y de lo cual vamos a hablar. Pero la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué esto es tan importante? Y vamos a entender en esta parashá aspectos inimaginables. Luego dice todo este tema que pareciera un machismo ridículo, que por supuesto no tiene nada de ridículo, es una serie de metáforas profundísimas. Dice: y la mujer que haya hecho una promesa ante Dios y se prohibió algo, estamos hablando de una promesa ante Dios, lo juró por Dios, y se prohibió algo, estando en casa de su padre soltera,
Y le oyó su padre cuando hizo la promesa para hacerse una prohibición a sí misma, y no le dijo nada el padre, entonces quedarán firmes las promesas. Y las prohibiciones que ella hizo sobre sí misma deberá cumplirlas. Pero si la reprobó su padre el día que la oyó, todas las promesas y las prohibiciones que ella se hizo a sí misma no tendrán validez. Dios la ha de perdonar, pues desaprobó su padre a ella la promesa. Luego dice, si una mujer prometió y después se casó, llevando consigo el peso de su promesa, cuando decidió prohibirse algo a sí misma, y se enteró su esposo que el día que oyó eso y se quedó callado, entonces serán firmes las promesas. Y las prohibiciones que ella hizo son válidas. Empero, si al enterarse su esposo la reprobó y anuló la promesa de ella que traía consigo y revocó las expresiones de sus labios que ella hizo para prohibirse algo, sus promesas son nulas y Dios la perdonará. Lo que promete una viuda o una divorciada es firme y deberá ser cumplido. Y cuando la mujer casada promete o se prohíbe algo en juramento, al oírla, su marido se queda callado asintiendo y no la desaprueba, quedan firmes sus promesas. Pero si las revoca y las anula su marido, el día que llegó a enterarse, todo lo que expresó con sus labios al prometer, toda prohibición que ella impuso, se anulan, su esposo las invalidó y Dios la perdonará. ¿De qué nos está hablando la Torá? Primero, sabemos que la Torá habla por igual a todos nosotros, hombres y mujeres. Por lo tanto, te está hablando a ti, hombre, sobre tu mujer. Y a las mujeres también les está hablando. Pareciera que de entrada, si la mujer soltera hace una promesa, pues queda firme. Pero su padre puede cancelarla, y si una mujer está casada, el esposo puede cancelarla. Todo esto ocurre a menos que el padre o el esposo, en su caso, hubieran estado presentes al momento de dicha promesa. Pues viene el inicio de esta parashá tan interesante. Cuando nosotros hacemos una promesa, papá, yo mañana te hablo, hija, yo paso por ti para que salgamos a comer, o yo mañana me comunico con usted. Cuando hacemos una promesa y dejamos de cumplirla, y todos hemos generado esta situación, generamos un espacio vacío o fisuras. En realidad, es una forma, en esencia, así muy práctica, de robo de tiempo. Estamos robando tiempo a la otra persona. Pero no solamente eso. Estamos adulterando el proceso de una decisión donde nosotros, mediante nuestra boca, ya hemos explicado, particularmente en este libro, que la boca tiene un poder tremendo. Cuando nosotros emitimos ángeles, es decir, fuerzas, a través de nuestra boca, impactamos lo que queremos que suceda. Y cuando generamos una acción que es contradictoria, generamos un cortocircuito. De hecho, hablando de promesas, les recuerdo que Rachel, la matriarca Rachel, murió porque ella verbalizó su muerte cuando fue el tema de los ídolos de Labán. Labán le cuestionó que si ella había tomado los ídolos y le dijo, por mi vida, que yo no los tengo. Y precisamente esas son palabras muy delicadas y por esa razón muere Rachel a raíz de lo que hizo su boca. Hay que tener conciencia de qué hablamos para atenderlo o para cambiarlo si no es posible atenderlo. Pero se trata de manifestar deseos inteligentes. Ojo, no luz directa. ¿Qué es luz directa? Or pashut. Akadosh Baruj Hu, cuando tú pronuncias una palabra y prometes algo o dices que vas a hacer algo, ese momento
Akadosh Baruj Hu lo va a empujar, porque Él es luz simple. Akadosh Baruj Hu va a empujar los deseos que tú manifiestas, sean buenos o malos. Si tus palabras son negativas, va a empujar tu negatividad. Si tus palabras son buenas y positivas, va a empujarlas también. Entonces, nuestros deseos que manifestamos a través de nuestra boca deben de ser deseos inteligentes. Y no estoy hablando del intelecto tradicional. No estoy hablando de la inteligencia espiritual. Es decir, conectarlos con los intelectos superiores. Estoy hablando que antes de que nosotros tomamos una decisión, siempre conectemos con el nivel de Atzilut, al nivel de Jochma y Binah, con las meditaciones respectivas para que siempre lo que nosotros hacemos es consecuencia de una consulta al nivel del Creador y no una manifestación que es totalmente aislada o soltera, es decir, sin el Padre. Vamos a entender a profundidad esto. Entonces, cuando nosotros manifestamos las cosas, no se trata simplemente en sacarse la lotería para beneficio propio. Por eso es que normalmente hablamos cosas en una forma muy ligera, porque pensamos en lo que más nos gustaría, en lo que queremos, en lo que deseamos, pero no tomamos en cuenta que normalmente lo que pedimos está asociado para nosotros y no para los demás. Esta parashá nos permite justamente corregir esa clase de errores. Vamos a ver el caso de la tribu de Rubén, de la tribu de Gad, donde cometen un errorzote, pero vamos a entender por qué, de dónde viene esa actitud errónea. Ya sabemos que no existen personas malas, existen personas débiles. Así lo dice Rabbi Shimon Bar Yochai, los débiles son aquellos que no tienen la fortaleza de conciencia, como diría mi maestro, no están vacunados para efectos de poder tomar decisiones que son conscientes. Entonces, en realidad, todo este tema donde la mujer pareciera que no tiene capacidad de decisión propia, no existe tal cosa. Todo es una metáfora para comprender el rol del Padre. Aquí habla del Padre, que es la Sefirá Jochma, que representa la meditación. O habla de la mujer casada, el rol del esposo, que en este caso explica el Arizal, Rabbi Isaac Luria, sería Zeirampin, es decir, el nivel emocional que concluye en la emoción sexual. En ambos puntos quiere decir que la Sefirá Yesod, que es el clímax de Zeirampin, aquel que a través de una relación pura conecta con las meditaciones correspondientes al nivel de Jochma y a través de esa relación es posible cancelar o modificar lo que se presente. Es decir, la mayoría del caos y la mayoría de los dolores que nos presentan en la vida, incluso enfermedades, es por los cortocircuitos y los errores que hemos cometido, principalmente en lo que decimos. ¿Cómo poder corregirlo? Y nos dice, el Padre lo puede cambiar. El esposo lo puede cambiar. ¿De qué está hablando? De la Sefirá Yesod y la Sefirá Jochma. Jochma es el padre y Yesod es el esposo. En este caso nos explica el Arizal. Es decir, cuando nosotros pensamos algo o sentimos algo, mientras no lo precipitemos al nivel de lo verbal o lo material, esto no se manifiesta. ¿Sí? La verdad es que cuando nosotros no elevamos las cosas, es muy difícil manifestar las cosas. En el sentido inverso, cuando nosotros utilizamos al Padre, Sefirá Jochma,
Es decir, la meditación, lo que hacemos es impactarle a la meditación una fuerte emoción, es decir, el nivel de Zeirampín. Por eso es que habla del padre y del esposo, porque en el momento de la relación conyugal, donde hay una meditación y una emoción sumamente intensa, es que el padre y el esposo tienen esa cualidad para efectos de poder determinar lo que se va a manifestar en el mundo físico. Cuando nosotros simplemente meditamos e impactamos una fuerte emoción, es decir, unimos Jochma con Zeirampín y verbalizamos el nivel de Binah, empieza la parashá haciendo referencia a la palabra Ze, y ya sabemos que Ze hace referencia a Binah, que es la verbalización de la meditación. Cuando nosotros verbalizamos una meditación que está impactada con fuerte emoción, queda firme en el mundo físico. No podemos romper la palabra. Lo que tú impactas con esta técnica, vamos a llamarle así, o con este ejercicio, quede impactado de forma permanente. Justamente estamos terminando el mes de Tamuz. Prácticamente ya hoy, mañana, es Rosh Hodesh del mes de Av, que tiene una energía tremendamente fuerte. Muchas veces lo percibimos como si fuera una fuerza negativa. En realidad, es un proceso, Tamuz es un proceso que nos obliga de todos, la corrección, o sea, nos obliga a la corrección de todos aquellos aspectos que están truncos en nuestra vida. Si hay algún aspecto legal, algún aspecto sentimental, algún aspecto social, algún aspecto laboral que no está funcionando en tu vida, es como si lo presionaran para que botara el problema en el mes de Tamuz. Y eso no es malo. Nos permite abrir los ojos para detectar las situaciones que se necesitan mejorar. La energía del mes de Tamuz nos da la oportunidad de realizar cambios. Nos presiona por corregir esos aspectos y nosotros lo observamos como si fuera una fuerza negativa. Pero en realidad estamos componiendo aquellos aspectos a través del uso de herramientas cabalísticas que ya hemos enseñado. Quien no tiene el uso de las herramientas cabalísticas en el mes de Tamuz, la verdad, la pasa muy mal. Estamos hablando de accidentes graves, pérdidas económicas fuertes, situaciones jurídicas o legales supremamente negativas, problemas en el trabajo, pérdidas de trabajo, pérdidas familiares. Es un mes verdaderamente complicado a quien no sabe cómo lidiar con olas de gran tamaño. Posteriormente, la parashá empieza a hablar de que el pueblo de Israel organiza su ejército. Y dice que literalmente le fue entregado el pueblo de Midian. Llama mucho la atención que el Humash, en este caso, dice aquí algo muy curioso. Dice, le habló Dios a Moshe diciendo, cobra la venganza de Israel sobre los midianitas y luego te retirarás. Habló Moshe al pueblo y le dijo, apronten ustedes unos hombres para el ejército, pues cobraremos la venganza de Dios sobre los midianitas. ¿Por qué y qué relación tiene esto con el tema del esposo y la esposa? ¿Qué fue lo que pasó? A ver, el pueblo midianita, encabezado por 5 reyes, entre ellos Balac, lo que hicieron fue tratar de corromper el pensamiento del pueblo de Israel. Lo que intentó Balac al mandar mujeres bellísimas al pueblo de Israel, y entendamos la palabra mujer, ¿ok? No como
un elemento o un objeto, no, sino lo que trató de estimular es el deseo de recibir de Israel. Y es que cuando a un ser humano se le corrompe el pensamiento con el deseo de recibir, un deseo de recibir que no está elevado al nivel del padre y del esposo, prácticamente queda un ser muy vulnerable. Es decir, todo deseo de recibir que no está cargado de una emoción elevada espiritualmente, va a corromper toda la precipitación que viene por parte del ser humano. ¿Qué fue lo que quiso hacer Balac? Se dio cuenta que con maldiciones y malas intenciones no podía corromper ese pensamiento, porque el pueblo de Israel estaba amigado, unido al Creador, estaba cohesionado con el sistema creador, Yud-Ke Vav-Ke, y se dio cuenta que incluso intentaba ir al nombre de Aleph, G, Yud, G, Ye, y se dio cuenta que no podía. Pero se dio cuenta que si también al mismo tiempo corrompía su sistema emocional a través de su pensamiento, mandó a las midianitas, es decir, mandó a esa intención de corromper el pensamiento y la emoción del pueblo de Israel. Y ahí en ese momento ya no estaba el esposo y la esposa. Ya no había una cosa que detuviera su pacto de este pueblo con Dios o con el sistema creador. El pueblo de Israel organiza el ejército. Literalmente dice que le fue entregado el pueblo de Midian, donde incluso en el capítulo 31, versículo 8, habla de la muerte de Sur entre los 5 reyes de Midian. Ojo, Sur era Balac. Sur significa piedra. Le llamaban corazón de piedra a Balac. Y dice que también mató a Bilam y bueno, los 5 reyes de Midian, y que tomaron cautivas a mujeres, niños, animales, ganado, bienes, y quemaron sus palacios. Y viene indicado en la Torá, que es un libro de gran altura, que maten a todos los hombres y a todas las mujeres. Una masacre. Pero que aquellas niñas inocentes, mujeres que no hayan conocido varón, déjenla con vida para ustedes. ¿A qué se refiere esto? Adicionalmente dice que el botín que ganan de dicha guerra se debe repartir de forma equitativa. Ojo, la mitad para el sumo sacerdote y la otra mitad para el resto del pueblo. Señores, eso no es equitativo. O sea, sería la mitad, sería una proporción para cada quien. Entonces, vamos a aclarar todo esto. En realidad, matar a la mujer midianita es matar ese deseo de recibir que no está elevado al nivel del esposo y del padre. Matar a la mujer midianita, no dice matar a todas las mujeres, no, dice matar a las mujeres midianitas. Es decir, corresponde ese deseo disruptivo que te lleva a cometer errores. Lo voy a decir como lo diría mi maestro de una forma muy clara. Es ese deseo que no está conectado con la profecía, sino está conectado simplemente con una emoción animal o desconectada, por decirlo así. Explica aquí el tema, ¿qué son estas mujeres inocentes o niñas que no han conocido varón? Son precisamente esas emociones que muchas veces tenemos dentro de nosotros, deseos que son inocentes. Por ejemplo, yo quiero hacer tal cosa o yo quiero estudiar tal cosa, pero realmente es un pensamiento todavía inocente. No lo he verbalizado, no lo he materializado. Es un pensamiento inocente
como si fuera un bebé o una niña que todavía tiene que madurar. No ha conocido varón, es decir, no ha conectado todavía con el deseo de dar. Solamente es un pensamiento que está desconectado. Nuestro deber de esa niña, de ese pequeño pensamiento inocente, ese deseo de recibir inocente, es madurarlo hasta que conozca varón. Es decir, hasta que nosotros lo conectemos con la Sefirá Jochma y Yesod. Entonces, pero esta forma de repartir equitativa, donde la mitad es para el sacerdote y la mitad para todo el pueblo, lo aclara muy confusamente la Torá y pregunta el Ari. De la mitad que le corresponde a los soldados. Así lo dice. La mitad es para el sumo sacerdote, de la mitad que le corresponde a los soldados. ¿Por qué tiene que aclarar la Torá que es de la mitad que le corresponde a los soldados? ¿Por qué no simplemente de la mitad? ¿Y por qué dice de los soldados? Habla que se tenía que repartir una pieza, pero no menciona una pieza, menciona la palabra nefesh. Nefesh se refiere al alma basal, al alma primaria, nefesh. Entonces hay que repartir una pieza del botín por cada 500, mientras que a los civiles se les habla de repartirles una porción cada 50, porque a Eleazar, el sumo sacerdote, entonces proporcionalmente le dan 1 en 500. O sea, una cosa por cada 500 y al otro una por cada 50. ¿De qué está hablando? Obviamente no nos está hablando de una repartición material. Son códigos. Porque en el caso de los civiles, usa la palabra todo de los animales. Es decir, repartir todo de los animales. Y en los otros no habla lo relativo del ganado y los animales. En uno les reparte lo de los animales y en los otros no. Esto, en esencia, y la explicación es muy larga, en resumen, se refiere a los días de la semana, donde los días de la semana tenemos muchas omisiones que son corregidas en Shabbat. Entonces, estamos hablando que los primeros 500 se refieren al nefesh, que es el alma primaria o animal con la que conectamos los días de la semana. Se refiere al nivel de Malhut. Pero después, cuando hablamos de 50, sabemos que se refiere a la puerta 50, Shabbat. Se refiere a la letra Hei de Binah. De la misma forma, cuando en esos días, me refiero en los días de la semana, nosotros cuidamos los preceptos, principalmente los preceptos relacionados con el recato y la pureza, eso incrementa su potencia co-creadora en Shabbat. Ese es ese botín. Cuando nosotros, durante la semana, cuidamos el recato y cuidamos la pureza entre semana, potencia nuestra fuerza co-creadora en Shabbat. Los días de la semana representan las emociones. Son 6 días correspondientes a Zeir Anpin. Gesed, Geburah, Tiferet, Netzach, Hod, Yesod. Y el Shabbat representa la conciencia y es donde meditamos para hacer la corrección respectiva. A esto se le llama perder un 500avo de la visión. Así lo explica Lari. En realidad, explica Rabbi Isaac Luria, cuando Malhut de Zeir Anpin y Zeir Anpin estaban en la panza de la madre, así lo dice,
Malhut de Zeirampín y Zeirampín estaban en la panza de la madre, quiere decir que cuando Nukva, es decir, Malhut, sale de Ima, que es Binah, que es la primera Hei, Nukva es la primera Hei de Yud He Vav He, y la primera Hei es Binah, y la segunda Hei de Yud He Vav He es la de Nukva, la de Malhut. Sale de la parte inferior, así dice, sale de la parte inferior desde la letra Vav. La letra Vav vale 6 y representa los 6 días de la semana. Es decir, cuando la segunda letra Hei sale al mundo, se completa el nombre de Yud He Vav He. En resumen, de los 6 días de la semana, cuando precisamente nosotros en Shabbat unimos Nukva, que es Malhut, con Binah, cuando nosotros en Shabbat elevamos los 6 días de la semana a el nivel de Atzilut, al nivel de Binah, se completa el nombre Yud He Vav He. ¿Qué está diciendo en pocas palabras? Que en Shabbat nosotros tenemos la capacidad de conectar con toda la fuerza creadora para efectos de poder modificar o co-crear en los días de la semana. Si ustedes observan, está sumamente relacionado este concepto con lo que acabamos de explicar de las promesas. Las dos letras Hei de Yud He Vav He, esas dos letras Hei suman 10, ¿verdad? La letra Hei vale 5 y otra letra Hei vale 5, suman 10. Y son las que le dan sentido a la letra Yud. ¿Por qué? Porque las dos letras Hei suman 10 y la letra Yud vale 10. ¿Qué es lo que hacemos en Shabbat? Unir las dos letras Hei. Conectamos Shabbat, que es Binah, que es la primera letra Hei, con Malhut, que es el mundo físico, que es la segunda letra Hei. Hei más Hei vale 10. Y entonces la letra Yud, que vale 10, es el Padre. Y es la Sefirá Jochma. En realidad, está explicando el tema de las promesas, también de la esposa y de la hija. Ambas letras Hei tienen expresiones de juicio. Tanto Binah como Malhut son columna izquierda. Por eso son llamadas el botín que se había capturado. Eso significa el botín que se había capturado. Es literalmente la unión de Binah con Malhut. Una metáfora complejísima de poder descifrar si no es con esta explicación que nos da el Arizal. Midian, a través de Balak, lo que quería era perturbar los pensamientos de Israel. Y lo logró. Es decir, logró romper la unión de la Hei de Binah con la Hei de Malhut y logró dañar la Yud. Dañó la semilla de Israel, provocando Zera Levatalá, y provocó que esa Yud estuviera conectada con el Padre, que es la meditación. Como consecuencia de perturbar los pensamientos de Israel, logró la muerte de 24,000 personas por la plaga que se desató. Y eso es lo que pasa cuando precisamente permitimos que las mujeres midianitas, y no estoy hablando de mujeres físicamente, es decir, que cuando estos pensamientos disruptivos que están desconectados de la capacidad profética del ser humano, lo que vienen es a generar caos y muerte en nuestra vida. Muerte de proyectos, muerte de relaciones, muerte de negocios, muerte de contratos, etc. Explica el Ari
que Binah es un proceso de aceptación o juicio y rechaza la idea. A veces, cuando hay un pensamiento y nosotros podemos aceptarlo o rechazarlo. Por lo tanto, Binah ya implica un juicio. Cuando nosotros tenemos una meditación, al nivel de Jochma no hay juicio. Pero cuando nosotros lo verbalizamos y decidimos lo que vamos a verbalizar, ya hay un juicio. Ya hay una aceptación de las imágenes adquiridas o un rechazo de la imagen adquirida. Binah es un proceso de juicio intelectual. Malhut es un proceso de severidad, de orden físico. Ahí, en Malhut, sí hay una gran dualidad. Al nivel de Binah, hay un juicio de aceptación o rechazo. Pero a nivel de Malhut, ya es una dualidad absoluta, cuerpo y alma. Ambos son columnas de la izquierda. Este proceso confronta continuamente a la persona. Es decir, estas promesas que hace la mujer, es decir, estos deseos que tenemos continuamente en la vida, nos confrontan todos los días y a toda hora. Cuando tenemos pensamientos negativos, tenemos la capacidad de transformarlos por pensamientos de un nivel superior y desechar esa condición de pensamiento. Quiero poner un ejemplo muy bonito que me sucedió con mi hija recientemente. Íbamos a tomar un vuelo, que yo compré los boletos hace mucho tiempo, tanto para conseguir el mejor precio como para asegurar que todo saliera bien. Y abordaron todo el avión y prácticamente los únicos que nos quedamos afuera fueron mi hija y yo. Y por supuesto, genera un gran desconfort, sobre todo porque tú estás muy seguro que las cosas están bien. Y entonces nos dan dos opciones. Uno es esperar 2 horas y salir en un vuelo con escala en El Salvador para efectos de después llegar a nuestro destino. Y la otra opción es un vuelo que salía 12 horas después para viajar toda la noche y llegar de madrugada, cuando nosotros teníamos un vuelo que simplemente salía a las 2 de la tarde y estábamos llegando a las 6 de la tarde a nuestro destino. La verdad es que yo estaba perturbado. Y entonces dije, bueno, finalmente es cumpleaños de mi hija, tú decide cuál quieres tomar. Y dijo, no, papá, vámonos en el del Salvador. Y yo dije, en un vuelo con escala tenemos que esperar y luego lo que sigue. Sí, lo que pasa es que, ¿sabes qué? Vamos a aprovechar el tour. Nos vamos a ir ya a El Salvador para que así ya pueda yo decir que ya estuve en El Salvador. No importa, aunque sea un momento, pero ya me fui de tour, ya estuve en otro país que no conocía yo. Eso es revertir la parte de severidad y transformarla en un juicio positivo. Cuando nosotros sabemos transformar que simplemente lo que nos están calificando no es el resultado de nuestras acciones, sino hacia dónde apuntamos la bandera. Eso es lo que nos está calificando a Kadosh Baruj Hu dentro de nuestro proceso de madurez. Ahí nos damos cuenta si nosotros tenemos capacidad de transformar pensamientos negativos y elevarlos a un nivel superior y desechar esa condición de pensamiento. Al final, como obviamente nos desertaron en el vuelo, nos dieron nuestros cupones de comida y demás, y hasta dijo mi hija, ¿ya ves? Hasta comimos gratis. Es decir, esa es la capacidad de transformar toda una situación de severidad en un juicio positivo. Ojalá tuviéramos la capacidad de transformar cada una de las cosas de nuestra vida de esa manera. No nos damos cuenta que lo que nosotros estamos viviendo en nuestra vida es lo mejor que nos podría transformar en términos de madurez en nuestra vida. Quizá no es lo que idealmente queremos, pero sí es lo que idealmente nos transforma hacia formar un mejor ser vivo, un mejor ser humano de lo que somos. Así entonces, de igual forma, año con año,
Si ustedes observan hacia atrás, sobre todo aquellos que han estado estudiando Cábala ya por muchos años, podemos comparar cómo nuestro pensamiento ha ido evolucionando y hemos desechado pensamientos anteriores donde cada vez comprendemos algo más profundo de ciertos temas. Pues de la misma forma como además cuando llegamos a un nivel de maestría en la escuela, vamos entendiendo conceptos y vamos desechando cosas más simples. De esa misma forma, vemos que el pueblo de Israel iba subiendo de nivel intelectual gradualmente. O a veces, digamos, llega ese pensamiento y finalmente te da la razón. No necesariamente los pensamientos que nosotros tenemos los podemos racionalizar, pero sí necesariamente las cosas que llegan a nuestra vida nos generan un incremento intelectual gradual a lo largo de la vida. Y por eso es que esta parashá Matot se une con la parashá Masé, donde hay 42 paradas que representan 42 niveles del pueblo de Israel, que ya comentaremos más adelante. Entonces, esta sustitución, y este es el tema, cuando nosotros nos dan una noticia que no es precisamente lo que nosotros tenemos pensado, la sustitución del pensamiento anterior es un proceso doloroso. Y ese proceso doloroso no tiene ninguna compasión con la persona. Esa es la luz simple, esa es la luz directa. Cuando nosotros estamos expuestos a una luz directa, te mueves hacia donde te tienes que mover o te mueves. Y no necesariamente lo puedes racionalizar. Lo tienes que resolver o resolver. Ese es un proceso de dolor. Por eso había cosas que se tenían que purificar ante el fuego, pero algunas cosas se tenían que purificar en el agua. Y sabes, aquel proceso que es doloroso es la purificación ante el fuego. No tiene compasión de la persona. Eso es Elohim. Pero el proceso que conecta con el agua es Gesed. Es la capacidad de poder albergar la presencia divina, la Shejinah, dentro de la persona, y por eso es purificada por el agua. Es decir, los patrones que uno diseña a través del proceso creativo, lo vuelvo a repetir, a diferencia del proceso doloroso que no tiene compasión con la persona, los patrones que uno diseña a través del proceso creativo, estoy hablando de la Sefirá Jochma, es llamado tesoro. Por eso había la diferencia entre el botín y los tesoros. Ya hemos hablado del proceso que es llamado tesoro en parashot anteriores. El producto final que logramos en una guerra interior que mantenemos a nivel intelectual y emocional, cuando logramos elevarlo, es llamado tesoro en la Torá. Es el fruto de nuestra guerra intelectual y emocional que cuando sabemos diseñar ese fruto mediante el proceso creativo, es un tesoro. Porque es invaluable la capacidad de diseñar el resultado mediante el proceso creativo y no mediante un proceso de dolor. Por eso, una parte de ese botín se divide para la letra Hei de arriba, que representa el sumo sacerdote, y el otro
la otra parte del botín se reparte para la Hei de abajo, que es Malhut. Los mundos del caos emergieron de la primera letra Hei. Ya lo hemos explicado. Es puro deseo de recibir. Es Malhut. Es una sefirá viuda, pobre. No tiene nada. Todo lo tiene que recibir. Por lo tanto, explica el Ari, los soldados que murieron y los 5, ¿sí?, que están ahí, se refiere a los reyes que emergieron de los mundos del caos, porque representan ese deseo de recibir sin medida. Es un estado de total geburá. Son los reyes y los soldados midianitas. Esos son a los que había que matar. Había que matar lo que es geburá. Y lo voy a repetir, creo que 2 o 3 veces. Geburá es aquel que tiene un deseo de recibir y que es insaciable. No sabe contenerse. Eso es geburá. Por eso no correspondía lo mismo que era el tesoro, que era la mayor proporción, a aquellas personas que estaban en pureza, que representaba el Kohen Gadol. La palabra que usa la Torá es la palabra kol, y kol vale 50. Si ustedes lo observan, justamente dice kol. Pues ahí están los estados de juicio de Yesod. Es el tzadik que es capaz de transformar los estados de juicio en pureza en Shabbat. Nosotros continuamente, cuando prometemos cosas, cuando tenemos deseos, todos esos deseos y todas esas promesas emergen de estados de juicio. Y en realidad, nosotros solo debemos diseñar nuestra vida de acuerdo a estados que provienen de procesos creativos a nivel de Jochma y siempre en pureza de Shabbat. Por eso aquel que está teniendo grandes ideas y que no tiene una relación pura y que no tiene la forma de cómo hacer Shabbat, simplemente no van a dar resultado esas ideas. El hombre, aquí en este caso, cuando habla del esposo, ¿sí?, y hablando del tema de las promesas, el esposo es el hombre que está al lado de la mujer. El hombre se refiere a Zeirampin, es decir, es el esposo de Malhut. Esto es explicación del Arizal, lo aclaro. Focalizando la actividad emocional y sexual en Yesod. Y Malhut es que lo recibe. Sabemos que toda la metáfora de los querubines que estaban en el tabernáculo eran precisamente 2 querubines que 6 días de la semana se daban la espalda, pero en Shabbat se veían de frente. Es Yesod y Malhut, que se ven de frente solamente en Shabbat. Ahí es donde toda promesa, toda situación puede ser modificada y anulada. Es de lo que nos está hablando. Ahí es donde corregimos o anulamos los estados de juicio que cometimos en la semana. Por eso es que el que se ocupa de ver de los demás, fíjense, el que se ocupa de ver de los demás pierde energía para su propio Malhut. Esto es algo muy, muy importante. Nosotros en Shabbat lo que hacemos es precisamente hacer una corrección de esos estados de juicio. Pero cuando la persona
durante todos los días de la semana, siempre está viendo lo que el otro está logrando, el carro que el otro tiene, las ideas que el otro tiene, el negocio que el otro tiene, lo que el otro está haciendo, lo único que está haciendo es perder energía para su propio malhut. Por eso, cuando una persona es un empleado de un patrón, cuando una persona trabaja para el negocio de otro, lo que está haciendo es entregarle su propia energía de malhut al otro. Por eso es que el otro se enriquece, incrementa su economía, su valor e incluso su capacidad o su poder, porque el que está trabajando para el otro le está entregando su energía de malhut. Es decir, recibe de la beneficencia de los soldados de arriba. ¿Quiénes son los soldados de arriba? Los soldados de Israel. Estamos hablando de los verdaderos soldados, los tzadikim. Por eso esos tzadikim salían a la guerra acompañados del Cohen Gadol. Dice que salieron a la guerra acompañados de Pinjas, hijo de Eleazar. Es decir, eran esos soldados que son los que pelean con las herramientas espirituales. Ese recibe de la beneficencia del tzadik, entendiendo que siempre ocurre primero una guerra en el pensamiento. Siempre ocurre primero una guerra en el mundo espiritual. Por eso nos enseña que como en este caso Israel salía con soldados de arriba, es decir, con tzadikim, y salía con el Cohen Gadol, decía con trompetas y con herramientas religiosas en las manos, ya tenía ganada la guerra. Cuando tú sales a la guerra, y eso lo vemos en la Parashá Ki Tetzé, no te dice que salgas a pelear la guerra, solo te dice que vayas a la guerra. Y para eso tienes que ir preparado, con pensamiento, con la kavaná correcta. Si no puedes ganar una guerra en el pensamiento, por favor, no sigas peleando esa guerra. Porque malhut se alimenta de lo que el hombre haya voluntarizado para ir a la guerra. Tu malhut, tu mundo físico, se alimenta de tu tefilá, de tu oración, se alimenta de tu meditación. Por lo tanto, si tú tomas una decisión solo, es decir, soltera, con una mujer soltera o una mujer viuda, es decir, que no tiene esposo o que no tiene padre, en este caso, no puedes ganar esa guerra. Malhut solo recibe el beneficio si la emoción viene de los mundos superiores. Tomas una decisión sin asimilar la capacidad profética, caos. Tomas una decisión que viene de los mundos superiores, éxito. Y quiero decir algo que es muy fuerte. Tienes que estar dispuesto a sufrir para ser feliz. Tienes que estar dispuesto a sufrir para ser feliz. Pero no dije sufrir para ser feliz. Ojo, no dije que tienes que sufrir para ser feliz. No. Dije que tienes que estar dispuesto a sufrir para ser feliz, pero no que tengas que sufrir para ser feliz. Pero quien quiere evitar el sufrimiento, vas a sufrir cuando vayas y cuando vuelvas, y también en el camino.
Y ese fue el caso de Rubén y de Gad. Querían evitar cruzar el Jordán, querían evitar ganar la guerra en el pensamiento. Y es que, sabes, aquellos que hemos enfrentado juicios, litigios, problemas de familia, problemas con los hijos, problemas de enfermedades, primero lo tienes que ganar en el pensamiento. Mientras la enfermedad, el conflicto con la persona que amas, con la persona que está en tu trabajo, cuando ese conflicto no lo hayas ganado todavía en tu pensamiento y simplemente lo quieres evitar, te va a perseguir. Eso es evitar el sufrimiento. Me refiero que ese sufrimiento proviene de esta guerra emocional intelectual. Y cuando tú vences en esa guerra, dices, ya está. Ese fue el caso de Rubén y de Gad, que vamos a explicar por qué. Pero antes quiero terminar con este concepto. Uno va a la guerra para matar los pensamientos erróneos y negativos que no son ya válidos. De eso está hablando esta guerra con los midianitas. Mata los pensamientos erróneos y negativos que no son ya válidos. Tu angustia, tus celos, tu ira, tu enojo, tu miedo, tu lo que quieras, no es ya válido. Simplemente estás arrastrando tu Egipto y te dice, ve a la guerra y mátalos. Y a toda mujer, todo deseo que esté relacionado con ese pensamiento, mátala también. De eso es de lo que está hablando esa metáfora. Y si hay algo que todavía es un pensamiento inocente relacionado con eso, entonces quédatelo para ti, pero madúralo. Porque todavía es una mujer que no ha conocido varón. Es decir, todavía no lo has conectado con el nivel de Jochma. Todavía no puedes ganarlo en tu pensamiento. No lo hagas si no lo has hecho ganar en tu pensamiento. Masculino y femenino fueron creados. Así lo dice. No dice creó un hombre y una mujer. Dijo Ish y Isha. Creó masculino y femenino fueron creados. ¿A qué se está refiriendo? A Yesod y Malhut. A que tenemos que aprender esta guerra de pensamiento, a resolverla antes y después poder pelear en el tramo ya físico. De hecho, ni siquiera lo tienes que pelear. Una vez que lo resuelves en tu pensamiento y que lo puedes diseñar con toda emoción en el proceso creativo, en verdad, Akadosh Baruj Hu te lo va a entregar en tus manos. Porque así como cuando nosotros tenemos un pensamiento negativo, la luz simple, Or Pashut, lo empuja y te lo entrega, de la misma forma, cuando lo creaste dentro de esa visión totalmente creativa y uniste Yesod y Malhut, también lo empuja y te lo entrega. No tienes ni que luchar por ello. Pero aclaremos algo. Los que iban a la guerra solo eran hombres justos. Esto se observó a través del censo. ¿Se acuerdan del censo? Es decir, los que la victoria participaba, la victoria que tenían estos hombres de guerra, eran solamente hombres que eran tzadikim. Estoy hablando de algo muy simple. Los que iban a la guerra eran hombres que sabían escoger una mujer de gran pureza. Si no, la tienes perdida. Es decir, estos soldados que iban a la guerra son todos nuestros problemas y retos. Hay que escoger una mujer de gran pureza. Esos tzadikim seguían la contención y no relaciones promiscuas. No tenían una mujer promiscua.
De ahí vamos a entender a dónde empieza hablando la parashá, mi maestro, donde no te mezclas con una mujer promiscua. Eso es lo que determina ganar la batalla. Tú te mezclas con una mujer promiscua y la tienes perdida. Y ahí es donde nada te sale. Si de por sí es dura la batalla emocional y mental, más cuando no tienes las herramientas de guerra. Ahora sí, con este contexto que acabo de explicar, entendemos lo que comienza explicando mi maestro, que está prohibido unirse con mujeres paganas porque ellas vienen de la columna del rigor. Por lo tanto, cuando dice que una mujer hace una promesa, te dice no te relaciones con la columna del rigor. El hombre israelita que tiene la Torá viene de la columna derecha, como el Cohen Gadol, como el sumo sacerdote. Y el problema de la columna del rigor, es decir, el deseo de recibir, y recordemos toda la cronología que hicimos de los hijos de Caín, donde domina el deseo de recibir. Es decir, aquel que nunca se sacia, aquel que nunca le es suficiente, aquel que no resiste, que no se contiene. Eso deriva en una falta de recato y eso le lleva a perder todo tipo de vergüenza. Por eso habla de la venganza de Akadosh Baruj Hu sobre los midianitas. Es decir, es la venganza del Creador de aquel que viene a romper la pureza del pueblo de Israel. Y esto es fundamental, porque la unión conyugal, según las leyes del cielo, tiene como objetivo que domine la clemencia sobre el rigor. Es decir, por eso dice que puede ser anulado por el esposo y el padre. Estamos hablando de conectar con el nivel de la clemencia. Pero en este mundo se asentó gracias a la misericordia. Es decir, hasta que Abraham no logró demostrar esa continencia y al delegar a Kadosh Baruj Hu dentro de sí mismo, este mundo no se asentó. Porque todos los demás líderes anteriores solo lo que querían era recibir y recibir y recibir sin saciarse. Abraham lo que mostró es que lo que recibió lo utilizaba para dar a los demás. Por lo tanto, cuando habla de dejar a las mujeres vírgenes y a las niñas que no ha conocido varón, justamente está hablando de no tener relación con mujeres paganas. Y está haciendo referencia a la forma de cómo debe dominar el mundo de la clemencia sobre el rigor. Es decir, mujeres vírgenes, niñas que no han conocido varón, es decir, que no están relacionadas con el rigor. Por ese mismo motivo, todo el tema de las promesas implica que aquel que sale a la guerra con pureza, haciendo uso de las herramientas cabalísticas, vence sin tener que pelear la guerra. Lo repetiré una vez más. Vence sin tener que pelear la guerra. Parashá Kitetse. Lo explicamos a profundidad cuando dice que si sales a la guerra, Dios entregará a tus enemigos. Y es exactamente lo que habla en esta sección la Parashá. El Arizal explica que en realidad todo el tema de la repartición del botín está hablando de cómo se reparte la luz de los mundos superiores, y por eso es que parte de ese botín es dado al sumo sacerdote, porque el sumo sacerdote representa el primogénito. Y ese primogénito es un primogénito que ha sabido contenerse y no
reaccionar instintivamente. Sin embargo, aparece una historia, si se acuerdan, relativa a la tribu de Rubén y de Gad, en el capítulo 32, donde dice que tenían mucho ganado. Y habla que en la tierra de Yazer y Gilad era una tierra ideal para el ganado. ¿De qué estaban preocupados Rubén y Gad? Por su ganado. O sea, mientras que Moshe les ofrecía entrar a Eretz Israel, a la tierra prometida, es decir, a un mundo donde trascendía por encima de todo rigor, ellos estaban preocupados por su ganado. Ahí es donde empezamos a entender las discrepancias de este mundo y voy a explicar algo que es maravilloso y es por qué ellos pensaban así. Y ahí vamos a reflejar a muchas personas.